Work Talks. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Work Talks. En el episodio de hoy, pues tengo a un invitado muy especial. Él quizá no lo sabe, pero es un maestro que a mí me dejó un gran aprendizaje y es de esos maestros de universidad que dejan y motivan al alumno para seguir adelante y en parte yo me dedico a lo que me dedico por sus clases y por su forma de tener el approach con los alumnos y de impartir y de regalar el aprendizaje y la enseñanza. Carlos Mata Puga, él es productor radiofónico, docente universitario y terapeuta naturista y fue mi maestro en la universidad en octavo, noveno semestre, ¿no, profesor? Sí, por ahí andábamos en esos últimos semestres. Pues bienvenido, es un gusto, es un honor y ya nos debíamos la platicadita, aunque sea saludarnos ahora por Zoom. Sí, qué padre es este nuevo medio para podernos conectar y pues regresar las flores. Hay pocos alumnos que son distinguidos, que son entusiastas, que son exitosos, que son trabajadores y pues tú eres uno de ellos. Gracias. Mucho gusto estar aquí contigo. Gracias, profesor. Pues actualmente quisiera abrir el tema con que actualmente pues sabemos que estamos viviendo en una crisis. Según dicen, es la peor en muchos años, incluso de la historia, he leído por ahí. Dígame usted que es un hombre que ha ido y venido varias veces, que ya se la sabe. ¿Esto es cierto? Bueno, yo creo que esa es una cuestión que también hace rato me brincaba mucho a mí cuando reflexionaba sobre todo este tema. Uh-huh. Hemos tenido muchas crisis, ¿no? Mi vida profesional ha sido inmersa en las crisis. Yo salgo de la universidad en 76 y me toca crisis. Como que empiezo a tener ámbito laboral, en el 82 hay crisis. Sí. Luego viene de ahí en 1995 y hay crisis. Y ahora tenemos una crisis. En realidad la crisis ahora que tenemos es de salud y económica. ¿Qué tan grave es? Todavía no la percibimos, ¿eh? Si tú me dices cómo viví yo como profesionista en 1982, cuando todo se empezó a disparar, las tasas de interés fueron altísimas y el dólar cayó horriblemente, yo perdí mis créditos de coche, casi perdí créditos de casa. O sea, me quedé en la ruina. O sea, para mí fue realmente una afectación importante. Sí. Esta crisis del 2020 creo que sí tiene la perspectiva de ser una crisis que va a ser difícil recuperar y que en el futuro vamos a ver sus verdaderas consecuencias. Hay desde los datos alarmistas de que, por ejemplo, en la cuestión de empleo se pierden entre 1 y 10 millones de empleos en México. Y dices, bueno, los que realmente tienen los datos te hablan de que a final de cuentas es solamente cercano a 1 millón de empleos, que son muchísimos cuando ya teníamos un déficit y cuando veníamos de un mal manejo económico en el 2019. O sea, no estábamos ni siquiera cercanos a obtener una posibilidad de estabilidad económica y social, lo que nos importa. Pues a mí en lo particular, te digo, en esas épocas fueron crisis fuertes para mí. No hubo una recuperación. El 2019, con el nuevo régimen de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, pues dejó de dar clases por la crisis, porque ya la universidad dice, necesitamos otro tipo de personal, y sí que sencillamente dejaron de llamar. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad estos momentos han ido paulatinamente complicándose. Muchos han perdido trabajo. Yo he escuchado muchas historias aquí de gente que viene realmente entristecida por no tener una salida, pero fíjate que la crisis se presenta en varios niveles, no es igual para todos. O sea, en realidad, si queremos decir que esta es la peor crisis que ha tenido México, todavía no lo sabemos. Uh-huh. No lo sabemos. Desgraciadamente nos tocó un régimen de transición diferente, que intenta hacer las cosas diferente, que no es tan acertado en sus medidas económicas ni sociales, pero yo creo que sí, la crisis se ha percibido de manera muy, muy diversa. Si a mí me platicas a mí como profesionista, la crisis no me ha golpeado todavía. Sí, digamos que por ahí de mayo, junio,
todo se cayó y no tenías dinero y se te acabaron tus ahorros, Sí. creo que a todos nos pasó. Sí, todos estábamos en pánico, ¿no? Exacto, pero pues frijoles sí hubo, arroz sí hubo, vinito tinto hubo, lo cual quiere decir que no hubo crisis, por lo menos para un segmento de la población Claro. universitaria, profesionista. Si estamos partiendo de los casi 31 millones de personas que no tenían un trabajo formal y que esto los obliga a quedarse en casa, pues es realmente un tinte dramático, ¿no? Sí, o sea, claro. realmente la informalidad nos llevó a estar en estas circunstancias y para ellos sí fue muy complicado. Pero realmente lo complicado es que el aspecto de salud fue el que realmente impactó a la mayoría de la población. Tú puedes decir, bueno, no tengo trabajo, no tengo empleo, pero puedo comer. Pero si tú te enfermas y te mueres, o se muere un familiar cercano, tu padre, tu suegro, cosas así, realmente la crisis es mucho más severa de lo que tú podías hacer. Porque puedes no tener dinero, pero tienes la posibilidad de trabajar. Perder la vida es algo que a mí me ha tocado vivir muy de cerca, muy de cerca. Uh-huh. Varias gente, no te voy a decir que miles porque no estoy en la primera línea de salud atendiendo el COVID, pero yo creo que para muchos sí fue una crisis importante. Entonces, es una crisis que si tú me haces esta misma pregunta dentro de un año, te podría decir cuáles son el impacto y el alcance. Ahorita tenemos esperanzas y tenemos trabajo. Tú y yo tenemos trabajo, mucha gente que conocemos tiene trabajo. Y Claro. más o menos la está librando. Entonces, sí, no creo que sea la peor. Sí, fíjese que yo el único referente de crisis que tengo es pues esta que estamos viviendo y que estamos haciéndole frente y la del 94. ¿Por qué? Porque me parece que fue la primera crisis que yo viví de lejos, como de observador. Seguramente sí la viví en mi estilo de vida, pero no me di cuenta por mi edad. Porque pues todo el mundo decía, no, que Salinas y que la devaluación y quién sabe qué y quién sabe cuántos. Y ese es como el referente de, pues de muchos, ¿no? Y yo quisiera saber en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó a nivel, olvidémonos un poco de las cuestiones políticas, ¿qué fue lo que pasó en las familias? ¿Qué fue lo que pasó en los empleos? ¿Qué fue lo que pasó en la industria? ¿Fue algo parecido a lo que estamos viviendo hoy? Yo creo que eso que tú platicas es muy claro. Hemos tenido desastres. El sismo del 85, el sismo del 97, Claro. La influenza del H1N1 en el 2007, 2009, perdón. Y obviamente es algo que tenemos que considerar de una manera muy clásica. La sociedad se ha ocupado en tratar de mantener un estatus. Y obviamente la sociedad presenta medios de corregir cosas. Y aunque tú digas que no hay que meternos en política, yo creo que en esta crisis a todos nos dijeron, sabes el que pueda, ráscate con tus sueños. Uh-huh. El pueblo mexicano es muy solidario y siempre ha habido económicamente para todos 3 amortiguadores sociales. Uno de ellos ha sido la familia. La familia es un amortiguador importantísimo. Siempre. Porque no tienes un taco, vete a mi casa yo. No tienes dónde vivir, aquí hay un cuartito. Y es la familia la que te está respondiendo. Entonces la sociedad en ese sentido lo manejó de una manera importante. La familia radiofónica, y yo ahí sí podría hablar de muchas cosas, en radio hubo muchas manos que se abrieron para apoyarte en momentos de crisis. Sí, yo nunca he dejado de conocer a Janet Arceo, que me dijo, Carlos, vente conmigo. Ya no es necesario que pagues un espacio radiofónico, quiere que me apoyes, quiere que me ayudes, y durante más de 20 años lo hizo. Y así hubo mucha gente, muchos compañeros, muchos amigos. Yo les decía a veces en clase que los mejores trabajos los tuve de los alumnos. O sea, de repente me llevaban ahí a la sierra de Songolica a dar cursos de locución y me pagaban, pues en esas épocas, estoy hablando de 2009, 2007, más de 1,000 pesos diarios. Entonces te pagaban bien y te pagaban así de inmediato. Gente que te decía, pues vente aquí a leer poesía a Bellas Artes, a museos, y te pagamos. Cosa curiosa, que hace rato comentábamos que se tarda mucho en pagar en radio, ese tipo de trabajos te los pagaban antes de empezar el evento. Por Adela. Por adelantado. Y qué padre, ¿no? Entonces, la familia creo que ha ayudado muchísimo y yo todavía creo que no sé cómo va a llegar en esta crisis. Tengo 4 hijos y espero que los 4 me mantengan.
Eso ya se los advertí. Tal vez no sucede en la realidad. Por lo menos mi hijo que está en Canadá, pues le va bien. Las otras hijas están empezando su vida, pero ese es un amortiguador. Entonces yo creo que la sociedad se va dando y empieza uno a tener posibilidades de este tipo. La otra posibilidad de que mucha gente vive son las remesas. Uh-huh. La emigración hacia Estados Unidos fue altísima. Llegamos a tener más de 22 mil millones de dólares anuales, ¿sí? De remesas, de gente que trabajaba allá. Ese es otro amortiguador social. Entonces, de repente vas a los pueblos y encuentras casas tipo californiano, así unas casas impresionantes, vacías. Y los pueblos son fantasmas, llenos de casas, pero sin gente. ¿Por qué no había gente? Pues no hay gente porque la gente se iba, venía aquí. Yo me acuerdo de un caso muy dramático que compraron una como granja con alberca, con chiqueros, con establos. Vaciaron la alberca y me utilizaban los chiqueros, ni les interesaba utilizarla. Dicen, pues una casa con alberca aquí en Cuautla es para que la luzcan, para que la disfruten, para que tengan ganado. Sí. No lo hicieron. Entonces, yo creo que esa parte de las remesas no se ha utilizado bien. Hoy en día es algo importante tener ese tipo de ingresos y déjame compartirte algo. Hoy fui al banco porque una paciente me ha estado hablando de Chicago, le he estado orientando, le dio COVID y de repente dice, doctor Carlos, quiero agradecerle, quiero bendecirle. Uh-huh. Y ya le mandé una lana, váyase al banco, este es el número de guía y ahí le mandé una lana. Órale. Y hoy fui al banco a hacer eso, hace tiempo que no iba al banco. Entonces las remesas, para mí eso fue como una remesa, ¿no? Claro, sí. Una remesa que te viene dinero de fuera y obviamente permiten mantener. Y el otro es el empleo informal, que decíamos, tenemos mucha gente en empleo informal y la gente lo ha manejado de esta forma. La gente ha tratado de vender lo que sea, lo que sea. Aquí me vienen a vender tortas, me vienen a vender churros, me vienen a vender de lo que sea. Y la gente a veces se ofrece para engrasarte cortina, para hacerte limpieza y todo esto. Entendemos que son trabajos informales, eso no nos va a resolver el problema, pero creo que la gente sigue siendo creativa. Uh-huh. Y obviamente sí tenemos un problema grave que es de inseguridad, una inseguridad por delincuencia organizada, que es pues delincuencia organizada, narcotráfico, y que no son ni el Chapo, ni estas gentes que han detenido últimamente, no es un delincuente, son familias, son comunidades que se dedican a eso. Entonces, sí hay un deterioro social, pero sigue habiendo todavía una parte de mexicanos que están bien. Yo te diría que mi apreciación de lo que he vivido es, hay un tercio de mexicanos, muy buenos mexicanos, que cumplen con todos los requisitos para ser mexicanos, que se ayudan entre ellos, que se echan un montón cuando la familia tiene problemas, cuando apoyan a otras gentes, que ayudan a la gente extraña. Hay otra parte de mexicanos, que es el otro tercio, que intentamos ser buenos mexicanos, ya tratamos de hacer las cosas bien, pero tú sabes que el medio es así como que estírale, aflójale, y como, sí, y hay que claro. dar y todo eso. Tampoco nos vamos a poner puristas como nuestro presidente, ¿no? Que él es puro y santo e inmaculado. Exactamente. No, nosotros no. Nosotros hemos tenido que entrarle a negociaciones, ¿no? De todo. Sí, sí, claro. Y obviamente si hay un tercio de mexicanos muy complicado, muy feo, que si tú me dices qué hacer con ellos, híjole, pues hay que deshacerse de ellos de una de otra manera. Entonces, sí creo que la sociedad está respondiendo de una manera muy clara y los medios deben de tener esta posibilidad de amplificar y decirle a la gente, hay una esperanza. La pandemia se va a acabar el año que viene. Claro. Nos van a vacunar a todos. Bueno, si los condenados de AstraZeneca no la siguen regando, nos van a vacunar a todos. Y si no, nos van a hacer vacunas chinas. Pero bueno, o rusas, nos van a llegar vacunas. Entonces ya podemos tener una supuesta normalidad el año que entra y nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente, cuídense hoy, estemos juntos, apoyémonos, hagamos que los que estamos haciendo o vendiendo algo podamos compartir y hacer para muchas gentes y otorgarles un beneficio económico. Creo que por ahí va un poco la idea. Nuestras redes sociales están abiertas. Encuéntranos como @worktxs. ¿Y en qué hace ratito que estábamos platicando, antes de empezar a grabar, usted me contó que
que las crisis le dieron muchos giros a su vida. ¿Usted cómo los vivió? ¿En qué momentos le cayeron esas crisis y tuvo que tomar decisiones? En 1982 yo era funcionario electoral y quería ser político. Okay. Me cae la crisis, se cae el sistema en 85, en 88, que me tocó vivir la caída del sistema, sí. Y nos corren a todos. Después de que yo había estado 9 años en procesos electorales. ¿Qué tienes que hacer? Ya en 1985 ya había entrado yo a la radio, me ingresado a radio, y pues era una chambita cultural. Uh-huh. Y los que saben de eso, y creo que tú también, pagan mal, pagan 3 cacahuates. Entonces, de repente tienes que buscar, dices, bueno, ya no puedo ser político porque desgraciadamente mi asociación política, nunca he sido del PRI, pero mi asociación política era con el PRI. Tienes que buscar otra manera y olvidarte de la parte electoral, política y entrarle a hacer programitas de radio, hacer producción de radio. Ese fue el momento más coyuntural, porque esto me permite hacer mi propia empresa, hacer todo un diseño, vender programas a Sudamérica, a Cuba, a Estados Unidos, y de repente te pesca la universidad, porque te encuentran ahí haciendo promoción de tus trabajos y dicen, ¿y por qué no viene a dar clases y a compartir? Ese es un momento también coyuntural que lo hemos manejado. Y creo que ese tipo de crisis estuvieron bien. Si me hablas de desastres, el 85 para mí, yo estaba siendo locutor en Radio Universidad y eran turnos de 12 horas hablando de ayuda social y de viendo cómo la gente se organizaba. Y fue algo realmente hermoso, ¿no? Algo bello. Dar noticias en Notimex, o sea, ese tipo de circunstancias a mí me pescaron para tratar de, con la profesión, tratar de resolver la falta de comunicación y información que se tenía en esos momentos. Y en esta época actual es un poco de orientación. Créeme que esta crisis para mí ha sido, primero, pánico. Nadie puede decir que no les dio pánico. Claro, sí. Además, yo estoy en el área de salud. Si alguien venía y me tosía, y si no me decía que al día siguiente estaba mejor, pues es el susto de mi vida, ¿no? Porque no sabía si se iba a morir, si tenía, no tenía. Claro. Y la gente dice, el seguro no me recibe, dice no me recibe, los médicos particulares no me reciben. Usted es bien valiente y me recibe, pues sí, soy valiente, pero pues dame chance, ¿no? O sea, vamos a tratar de tener las mejores formas de hacer. Sí, claro. Y entonces se crea una comunicación muy cercana. Les ponemos en la página video, les ponemos en la página mensajes, platicamos por videollamadas y videoconferencias, por ejemplo, decíamos a Chicago, a Oaxaca, y te permite orientar a las gentes, utilizar lo que aprendiste de radio para decirle a la gente tranquila, calma, si no se siente horrorosamente mal, aguántese en su casa, confíe en mí, confíe en lo que estamos haciendo, confiemos en la institución de salud. Fue algo muy, esto a mí me ha servido mucho. Yo no me he quedado en la indefensión económica en esta crisis. Uh-huh. Tampoco me muy bien. Además, yo soy muy especial. Creo que entiendo que hay que hacer trabajos productivos y a veces el ser generoso no siempre va muy ligado a cobrar mucho. Entonces, sí es importante saber ubicarte económicamente, pero creo que nos ha ayudado a resolver esta parte, ¿no? Y creo que ahí la llevamos, ¿eh? Yo sí estoy esperanzado y optimista que muchos vamos a seguir conservando empleo, que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a morir. Claro. Y que podemos tener un futuro. Pero, ¿sabes con quién lo veo más? Cuando se dice, ¿cómo vamos a las crisis? Con las hijas. Uh-huh. Las hijas, 2 terminaron carrera este último año, 19 y 20, y la última está terminando la carrera de física. ¿Cuál es su futuro económico? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, es enfrentarse a un mercado que obviamente está deprimido, un mercado laboral con muchos requisitos y pocas posibilidades de desempeño. Entonces, es la manera como lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que es válido tener cierto optimismo, cierta esperanza, porque lo único que es, ok, se me cerró esta puerta, voy a buscarle por acá. Voy a buscar a Mario Ríos a ver si algo hacemos juntos, si sacamos lana por ahí, sí, podemos hacer algo. Yo creo que esa es parte de buscar los buenos contactos de gente que está haciendo cosas y que lo podemos resolver de una manera
satisfactoria en beneficio de todos. Sí, así es como podemos levantarnos y pues lo comentábamos al principio, ¿no? Antes de grabar, que pues mantenernos haciendo cosas a pesar de los pesares, ¿no? Mantener haciendo la mente creativa, activa y pues seguirle dando, ¿no? Yo ponía por ahí un ejemplo que me gustaba mucho. Yo siempre quise ser parte de algo y desde chavito me tocó ser líder. O sea, era parte de algo, pero me tocaba liderar por los proyectos de todo tipo, ¿eh? Desde grupos juveniles, ya decíamos electorales, equipos de producción. Nunca fui soldado, siempre fui general. Y esto a la larga sí te causa vicios, sí te causa problemas, porque ya todo el mundo te ve como el líder, como el que vas a organizar todo el proyecto. Sí. Entonces, pues, no, yo quiero ser parte, pero no quiero tener la responsabilidad absoluta. Yo creo que esa es también una de las cuestiones que sí tenemos que ponderar, hay que creérnosla. Lo que he aprendido de la crisis, o de todas las crisis que hemos vivido, es a valorar tu trabajo, al decir, yo valgo, yo vendo, y lo que te entrego es un producto plus con un sobrevalor que tú puedes utilizar de una manera importante. Yo creo que si nos convertimos en la gente que te decíamos que podemos liderar proyectos, hay que buscar crecimiento productivo. Y el único manejo de crecimiento productivo es generar empleos. Si tú no generas empleos, es difícil. Y obviamente mis últimos alumnos, por ejemplo, que también es una experiencia que me dejó muchas cosas, los últimos alumnos te le empiezan a decir, no, pues es que yo trabajo, es que yo necesito ganar, tengo que pagar la colegiatura. Y a veces les dices, mijito, tienes que invertir. E invertir es, éntrale, date un tiempo razonable. Si no ves futuro y no ves lana, bye, bye. Claro. Pero yo creo que eso es algo que sí tenemos que manejar. Y si no creamos ofertas, si no generamos propuestas, pues obviamente vamos a tener problemas como comunicadores, y de lo que se trata es de comunicar. Si nos gusta esto, es generar, promover. Unas pegarán, otras no, unas funcionarán, otras no, pero pues hoy los medios estos que tenemos son maravillosamente efectivos. Claro, y quisiera saber si su hijo que vive en Canadá le ha dado su perspectiva de cómo se vive la crisis y usted ha podido hacer algún análisis de cuáles son las diferencias de cómo se vive una crisis en otro país, ¿no? Sí, esto es obviamente una de las preguntas recurrentes desde el principio. Este tipo de países es otro mundo, la cultura es completamente diferente y Canadá es yo creo que lo que alguna vez fue Estados Unidos, es un país lleno de inmigrantes. Uh-huh. Muchos hindúes, muchos pakistaníes, muchos chinos, muchos coreanos, muchos japoneses, y así sajones, anglos, no son muchos, ¿eh? Hay varios latinos, porque los latinos son flojos, y decía mi hijo, aquí para trabajar tienes que tener un grado, un estudio. Si quieres lavar platos, pues está bien, pero ya para trabajar y tener un buen empleo tienes que tener algo de estudios. Claro. Ellos manejaron las cosas de manera muy, muy, muy diferente. Para ellos, al principio hubo miedo, pero fue todos confinados. Y la disciplina es algo. Yo ponía algo que pues, no había visto, no, obviamente no vi en Cuba, no vi en otros lugares. Y las palabras sorry y thank you. Uh-huh. En todos lados, todo el mundo te la dicen. O sea, todo el mundo es un respeto enorme y una disciplina. Pégate del lado derecho en las escaleras del metro para dejarlos pasar. Claro, sí. Entonces, ese tipo de cultura, cuando les dicen quédense en casa, y vamos a ver qué sucede, pues todo el mundo se queda en casa y nadie protesta. Igual hubo las crisis de pánico, igual sucedió en todo el mundo. Claro, sí. Hacia los supermercados en el inicio de la crisis, pero ya después uno dijo, si nos cuidamos, vamos a estar. Y obviamente él ya trabajaba un poco desde casa, entonces no le causó mucho problema y la gente que tiene alrededor pues también estaba trabajando en casa. Él incluso trabaja a distancia, ¿no? Trabaja para una empresa de California, Silicon Valley, y está en Vancouver. Y Vancouver es así una ciudad fifí. Uh-huh. Vancouver es así como que todo el mundo se porta bien, y todo el mundo se así muy de otro tipo y de otro ritmo. Claro. Entonces, para ellos, la crisis no fue tan severa. Obviamente se perdieron empleos. Muchos restaurantes, que ahí era... Vancouver es una ciudad así como de muchos restaurantes. Uh-huh.
de comida vietnamita, muchos lugares así de salir. Muchos se perdieron. Pero obviamente los van a recuperar porque hay población y hay capacidad económica. Y hay un proyecto que rige el gobierno canadiense. Ahí sí hay líderes para decir, por aquí vamos, tenemos que hacer esto. Aquí desde que cada quien se salve y les doy su beca y les doy su limosna morenista. No, ahí sí vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, ellos sí tuvieron una perspectiva de ser disciplinados y de irse a recuperar. Están en ese proceso de recuperación, pero han sido prudentes. No han sido España que todos a la calle, todos. No, sí. Ahí vamos viendo cómo está, vamos poniendo mucho cuidado. Y algo que critican aquí mucho, ahí sí dijeron, vamos a hacer pruebas y vamos a tratar de cuidar lo mejor posible. Pero ahí hay dinero. México es un país que no tenía el dinero orientado para el sector. Claro. Entonces, al no tener dinero, pues como quieren que hagan pruebas a todo el mundo, ¿no? O sea, no les van a hacer pruebas porque no hay dinero. Allá los recursos los orientaron mejor. Aquí tampoco ha estado mal el manejo de la crisis, ¿sí? Pero bueno, allá no les dio tanto pánico. Claro. Y ya están muy acostumbrados ahí. Están en su trabajo, están en el bar, en las cervecerías, que hay unas cervezas bien buenas allí en Vancouver, pero muchos lugares de ese tipo, pero les gusta también a bicicletear, salir a bicicletear, a caminar, a correr, todo eso les fascina. Ir a esquiar, la montaña está ahí, haz de cuenta que vas de aquí a la Ajusco, ¿no? Yo creo que está más cerca, está la montaña, pero para esquiar. Aquí en el Ajusco es para que comas quecas y si te va bien, que no te asalten. Allá no, allá es otro tipo. Es cierto, sí es cierto. Claro, ¿no? Entonces, él lo está viviendo muy bien y está muy relajado. Él también tuvo su área de oportunidad, está en el área de computación y tuvo su área de oportunidad y está bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Y ya quisiera empezar a cerrar nuestra plática, profesor, y que me dijera qué diferencias generacionales usted encuentra en cómo nosotros estamos viviendo una crisis. Siendo que, como le dije, usted es un hombre que ha ido y venido muchas veces, y como me lo han dicho también varios compañeros del gremio que son más grandes que yo, me llevan bastantes años, que me dicen, güey, tú tranquilo, ¿no? O sea, todo va a pasar, se tiene que levantar esto. ¿Qué diferencias generacionales usted encuentra en cómo nosotros, digamos, un sector de 25 a 35, 38 años, cómo enfrentamos esas crisis o cómo le hacemos frente versus lo que ustedes vivieron como un México de 1994, 1985? Sí, yo creo que eso lo podemos ver en algo que los economistas, los sociólogos llaman movilidad social. La generación que me antecedió tuvo la oportunidad de tener créditos, de tener casas, de tener muchas cosas, de tener un valor de moneda mucho más alto en su capacidad de compra y les fue mejor y tienen otra idea. Era un México conservador, era un México diferente. O sea, si tú lo ves con mis cuñados más grandes, con mis tíos, con mis hermanos, ellos tenían el chance tranquilamente de comprar una casa, de comprar un coche, de salir a viajar. A mí me toca la crisis completa, terrible, y lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, que te comentaba con los hijos, es los hijos están apanicados, ¿no? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a juntar lana para comprar un departamento? Ya una casa, un depa, para tener un coche, para viajar. La pensión, ¿no? Poco, sí. Ya, la pensión, olvídate. Sí, ¿no? Ellos no tienen pensión, ¿no? Ellos tienen presión. Y a mí todavía me tocó pensión. O sea, pues normalmente me tocó pensión, pero no me tocó la pensión que tuvieron la generación anterior. Yo tuve la posibilidad de gastar mucho dinero en los años 80, desde 82, 85, y vivía bien. Vivía mejor que ahora. Tenía mayor poder adquisitivo y de hacer más cosas. Para los que estuvieron atrás no les interesaba hacer lo que nos interesaba a nuestra generación. Uh-huh. Y los de que vienen detrás de nosotros, ya de ustedes, no les interesa tampoco lo que a nosotros nos interesaba. Y ahora a los chavos, ¿qué es? Viajar. Sí. Y vamos a viajar y vamos de antros y a tener una buena vida. Y algunos, que es una corriente muy fuerte, a ser veganos y a tener vida saludable y a respetar al planeta.
¡Ay, pero el planeta está bien enamorado! Ustedes lo destrozaron, su generación destrozó el planeta. Sí. Y son defensores de esto. Entonces yo creo que ellos lo están viviendo de una manera complicada, con mucho temor, con mucho miedo, con mucha inseguridad, con mucha falta de certidumbre, pero así está el país. Yo les decía a mis hijos, yo soy como el país. Las crisis que tiene el país me impactan a mí. Yo tengo que endeudarme para poder salir adelante. Si no me endeudo, no tengo créditos, no voy hacia adelante, no puedo hacer las cosas que hago. Y mis hijos lo entendían así. En realidad, si no tenemos más cosas, si no las tienen ustedes, que es así como que la generación que sigue, los más jóvenes van a tener mayores problemas. Eso se llama movilidad social. Y la movilidad social es que vayan escalando paulatinamente las generaciones. Estamos estancados, ¿eh? Estamos estancados. Yo creo que ellos la ven mucho más complicada. Entonces se vuelven, pues, un poquito más hedonistas, ¿no? Claro. O sea, vamos a disfrutar, sí, vamos a hacer, la vida es corta y si nos vamos a morir, nos morimos. No hay futuro. Híjole, pues sí. Pero eso es lo que mucha gente está viendo. Muchos jóvenes que son de las edades de 25 años en adelante. Es eso. Yo creo que si tratamos de hacer un círculo de la plática, ustedes como alumnos eran alumnos que se sentaban a escuchar. Uh-huh. Ahora nosotros tenemos que escuchar a los alumnos. Eso es lo que a mí me pasó. O sea, tenemos que escucharlos, ver qué quieren, cómo lo quieren, y todos protestan, ¿eh? Entonces, sentarlos a que te pongan cara de sí, a ver, ¿acaso? Y creo que esa es la gran diferencia actual, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en una situación que por lo menos a muchos de nosotros nos va a tocar resolver, a ustedes les va a tocar resolver, y que les vaya bien. Pues sí, y ver que también México ha sido un pueblo resiliente, un pueblo que se sabe levantar, como usted dice, la familia es uno de los pilares y si no hay de comer aquí, vente para acá y aquí por lo menos tenemos arrocito, frijoles con lo que sea, ¿no? Y pues mostrar también que somos un pueblo poderoso cuando queremos unirnos, ¿no? Y pues le agradezco mucho su tiempo, mucho su opinión en el podcast, en el episodio, que seguramente pues van a surgir muchas dudas, van a surgir muchas opiniones también al respecto. Y gracias por por toda su experiencia que nos viene a dejar para tener también un mapa de cómo socialmente se ha vivido a través de las generaciones, pues la crisis y esta cuestión de golpes, ¿no? Tanto económicos como sociales y ahora de salud, ¿no? Pues sí, María, yo creo que sí es importante reflexionar, sí es importante escuchar, seguir escuchando, porque es algo que mucho se ha perdido. La gente quiere decir, pero no quiere escuchar. Y a veces escuchar a la gente común y corriente creo que es válido. Pero si nuestro presidente no escucha a nadie, pues ¿cómo vamos a creer esa virtud en los mexicanos? Pero bueno, pues sí. No. Pero bueno, nosotros sí escuchamos y ojalá la gente escuche pueda opinar, ¿no? Y podamos entrar en un diálogo sabroso. Claro que sí, profesor. Le agradezco mucho. Quiere darnos, sé que usted está administrando una página que se llama Desde el Alcázar. En Facebook, sí, Desde el Alcázar. Y esa... Bueno, ahí pueden buscarla muy bien y yo creo que ahí es una posibilidad, es una página abierta para que todo el mundo se exprese y diga lo que quiera decir, respetando, obviamente, buen gusto, respetando las normas de conducta comunes y corrientes, aunque seamos cuates, pues tampoco vamos a decir improperios como mucha gente lo hace. Pues muy bien, ahí están la administración del profesor Carlos Mata en la página de Desde el Alcázar, su consultorio naturista. ¿Gusta que lo contacten por algún medio o quiere estar, digamos, en contacto a través de nuestras redes sociales? Yo creo que las redes sociales, mataca@prodigy.net.mx, la página Desde el Alcázar y la página de consultorio de medicina naturista y alternativa, que iban a encontrar muchas cosas, no solamente de salud, sino de orientación de cómo vivir, que a veces nos hace falta, que nos digan cómo vivir. mataca@prodigy.net.mx y la página de... En Twitter también es mataca, ese también lo pueden encontrar por ahí en Twitter. No le entro mucho al Twitter porque
los caracteres se me hacían muy poquitos y yo soy bien parlanchín, entonces así como que me frustraba. Perfecto. Pero la página es Consultor de Medicina Naturista y Alternativa y ahí pueden encontrar mucha orientación y mucho contacto. Pues muchas gracias, profesor. Ha sido todo un honor tenerlo y saludarlo y estar aquí compartiendo pues la mesa y el Zoom. El Zoom, qué bueno que estamos. Y no nos perdamos, ¿eh? Yo creo que vamos a seguir en esto. Claro que esperamos la colaboración de todos, esperamos la colaboración tuya, Mario. Claro. Y esperamos que la colaboración tuya sea buena, adecuada y no te pierdas. Claro, no. Los éxitos, incluso también conocer las historias de éxito. Terminaría con algo que creo que muchas veces dije en clase, nos cuesta trabajo, mejor dicho, reconocer el éxito de los demás. Entonces, cuando la gente tiene un éxito, recuerda lo que hacíamos en clase, yo les hacía caravanas, me inclinaba ante ustedes y les decía, son de éxito, firman con la pluma de los 10. Claro, eso es cierto. Falta de conocer eso. Entonces, tu historia de éxito la espero. Claro que sí, profesor, con mucho gusto y muchas gracias. Me siento muy honrado por usted, de volverlo a saludar, de saber que está con salud y su familia también. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, amigos. Muy amable por la invitación. No, hombre, pues usted tiene abiertos los micrófonos aquí cuando desee decir algo. Y muchas gracias a los amigos que nos están escuchando a través de las plataformas YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Si lo están escuchando por YouTube, pues suscríbanse y seguimos en esto, hagamos comunidad y nos escuchamos la siguiente. Escríbenos a worktxs@gmail.com y compártenos tus experiencias. Gracias por escuchar Work Talks.